Al parecer, él calcula que al llegar al poder hará un trato con su colega ruso. Y este enfoque es lo que más me preocupa, porque Putin siempre habla de negociaciones. Recuerden el acuerdo entre Moscú y Kiev que se gestaba hace 2 años en Estambul. Espero que hayan leído el análisis de los puntos en este documento, pero me temo que a Trump esto podría parecerle un buen trato. Un trato al que Zelensky simplemente no podrá acceder, lo que significa que a Kiev le recortarán la ayuda desde Washington. Más que nada en el mundo, me gustaría que la guerra terminara, que los soldados ucranianos regresaran con sus familias y que los civiles dejaran de morir por las bombas y misiles rusos. El problema es que el acuerdo entre Putin y Trump no contempla esto. Como ya hablamos, uno de ellos no necesita la paz, porque no inició la guerra solo por unas cuantas regiones. El otro ahora tiene que justificar por qué no logró esa paz. Y eso significa que para que ambos salgan bien librados hay que encontrar a un culpable. Desafortunadamente, se descubrió que Ucrania era el culpable y ahora será sacudida desde ambos frentes. La tarea es debilitar al lado indeseado. Si lo harán a través de elecciones, descrédito, terror militar o todo junto, ya lo veremos. Pero, digan lo que digan, sepan que pase lo que pase, la última palabra la tendrán los ucranianos. Por eso decidí hacer este, que me parece importante video, cuyo sentido se entenderá al final. No saludo. La política rusa durante 350 años ha sido una política de fragmentación. Está dirigida a quitar el idioma, la cultura, la memoria, vaciar el espíritu nacional. Dado que el resultado de un enfrentamiento militar lo determina el espíritu, si un pueblo lo tiene, la victoria siempre será suya. Víktor Yushchenko, tercer presidente ucraniano. Noviembre del año 2004. La Comisión Electoral Central de Ucrania declara a Víktor Yanukovych ganador de las elecciones presidenciales, según los resultados. Desde el Kremlin, Vladimir Putin llama constantemente y felicita a su colega por la contundente victoria, con la esperanza de que estas llamadas de alguna manera detengan la tormenta política que se avecina. Es evidente para todos que las elecciones fueron manipuladas. Los 25 países de la Unión Europea retiran a sus embajadores de Ucrania como protesta. Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Yanukovych. En medio de denuncias de fraude masivo, falsificaciones, carruseles, chantaje a estudiantes amenazados con expulsión si no apoyan a Víktor Fyodorovich e intimidación a miembros de las comisiones electorales. En Kiev comienzan protestas masivas. A la gente no la detiene ni siquiera el hecho de que Putin sigue llamando a Yanukovych y con una insistencia que podría tener mejor uso, vuelve a felicitarlo por su victoria. Chiste. Cuando Vladimir Putin felicitó por 11ª vez a Víktor Yanukovych por su victoria en las elecciones, este ya no aguantó más. Tranquilo, Volodya. Fue incómodo, pero nuestra telepropaganda suavizó ese momento. No es la primera vez. Las noticias rusas sobre Ucrania son un reflejo de una mezcla de envidia y desconfianza. No pueden tener nada mejor que nosotros. Todo lo que hacen es porque los compraron. Durante la campaña electoral de 2 meses, los principales canales estatales rusos apoyaron intensamente al candidato Yanukovych. Se mofaron sutilmente de Yushchenko, enfocando su rostro en primer plano. En 2004, Putin no se atrevió a iniciar una guerra contra Ucrania debido a que aún no tenía suficiente poder para hacerlo. Por esa misma razón, la Revolución Naranja sin derramamiento de sangre logra sus objetivos. En las elecciones extraordinarias obtiene la victoria. Víktor Andreyevich Yushchenko, ex jefe del Banco Central, implementó reformas cruciales para Ucrania. Fueron tan exitosas que en 1997 Yushchenko figuró en el ranking de Global Finance entre los 6 mejores banqueros del mundo. Posiblemente por ello, su mandato de 5 años fue el más exitoso en términos de crecimiento económico para los ucranianos. De 2004 a 2008, el Producto Interno Bruto del país creció de $67.000 millones a $188.000 millones. La inversión extranjera directa en Ucrania crecerá solo en el año 2005 en un asombroso 340%. En los primeros 3 años del gobierno de Yushchenko, Ucrania recibirá $32.000 millones en inversiones, más que durante todos los mandatos de los demás presidentes de Ucrania. Teniendo en cuenta la inflación, las pensiones aumentaron 3 veces y el salario real, es decir, teniendo en cuenta el aumento de los precios, un 70%. El presupuesto, nuevamente, considerando la inflación, casi se duplicó. Las reservas de oro y divisas aumentaron de $10.000 millones a 34. Si recordamos lo que sucedía hace 15 años, el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el quinquenio naranja,
vamos a llamarlo así, fue de 4 veces. El incremento de los ingresos personales fue del triple. Durante los primeros 4 años, luego vino la crisis mundial. La inversión extranjera total durante la presidencia de 5 años de Yushchenko fue igual que en 20 años. 2 mandatos de Kuchma, uno de Poroshenko y el actual de Zelensky. ¿Cómo puede explicar por qué la economía ucraniana creció a ese ritmo en ese entonces y por qué después no se pudo repetir ese éxito? La crisis mundial de 2008 impactó seriamente el crecimiento económico de Ucrania, ralentizándolo de forma significativa. Sin embargo, Yushchenko logró destacarse no solo como un presidente enfocado en asuntos internos, ya que Viktor Andreyevich también llevó a cabo una política exterior competente. En primer lugar, esto refleja una firme orientación proeuropea. La adhesión a la OTAN fue declarada como el principal objetivo estratégico. Yushchenko inicia la creación del primer Unión Temporal de Empresas ERKA ucraniano, que posteriormente recibirá el nombre de SAPSAN. Este programa será cancelado de inmediato por su sucesor. Si esto no hubiera sucedido, Ucrania ya tendría un complejo balístico de alcance medio. Esto habría cambiado radicalmente el campo de batalla actual. Cabe destacar que se dice que Anatoly Gritsenko, el primer ministro de defensa bajo Yushchenko, vendió más armas que todos sus colegas combinados. Eso, por supuesto, es un hecho. Sin embargo, aquí sería importante analizar exactamente qué tipo de nomenclatura se exportó bajo Gritsenko y a dónde fue enviada. Porque el gobierno de Yushchenko está ayudando activamente a armar a Georgia, que compra a Kiev vehículos blindados modernizados, artillería, sistemas de misiles antiaéreos, con los cuales derribarán cazas rusos, aviones de ataque e incluso aviación estratégica. Expertos determinaron que el caza ruso Tu-22 fue derribado por un misil tierra-aire. Presuntamente, un ES-200 de los socios de Georgia está en servicio con la defensa antiaérea ucraniana. Se desconoce cuántos de estos complejos podrían haber llegado a Tiflis. Kiev clasificó la información sobre los suministros de armas y hoy evitó comentar sobre su uso en los combates en Dzhimvali. Según el Ministerio de Defensa ruso, Kiev y Tiflis han sido aliados militares cercanos desde 2005. Ucrania proporcionó a Georgia 31 tanques T-70 y 220 vehículos blindados, blindado de transporte de tropas 40 BMP, obuses autopropulsados, aviones y helicópteros. Además, se informa que Georgia usa sistemas de misiles antiaéreos Buk y Tor provenientes de Ucrania contra los pacificadores rusos. Saakashvili también adquiere helicópteros, camiones pesados y armas. Lo detallé en un video exclusivo. Si te interesa, suscríbete. En este asunto, Yushchenko ignora las protestas del Kremlin, comprendiendo que la capacidad defensiva de Georgia beneficia a los intereses de Ucrania. Por supuesto, luego Yushchenko condenará la invasión rusa a Georgia y en pleno apogeo de la guerra irá junto con varios líderes europeos a Tiflis, donde desde la tribuna apoyará al pueblo georgiano. Hoy hemos venido aquí para decirles estas palabras. Georgia es nuestro amigo. Los georgianos son nuestros amigos. Hoy, en los tiempos más difíciles para Georgia, decimos que tienen derecho a la libertad. Vinimos a confirmar que su soberanía, su independencia y su integridad territorial son también nuestros valores. Yushchenko, entendiendo que Ucrania podría enfrentar el destino de Georgia, coopera activamente con la OTAN. Durante su mandato se adoptó el plan de acción entre Ucrania y la alianza, que incluía ejercicios, participación en misiones de paz y fortalecimiento de la cooperación. Sin embargo, no toda la política de Viktor Andreyevich buscaba separarse de la Federación Rusa. Era como caminar con cuidado por un campo minado. Yushchenko intenta construir relaciones comerciales con el vecino del norte sin darle motivos para iniciar una agresión. Aunque, como veremos, en 2022 no necesitaba muchos motivos. El Kremlin inició una guerra híbrida contra Ucrania, desde las guerras del gas hasta el patrocinio de los separatistas. De hecho, el movimiento por la República Popular de Donetsk apareció por primera vez ya en 2007. Tampoco se puede dejar de mencionar el hecho de que la campaña electoral de Yanukovych en 2004 ya tenía como objetivo la división del país. El equipo de campaña de Viktor Yanukovych estaba lleno de consultores políticos rusos, y la idea de dividir Ucrania pertenece al conocido Gleb Pavlovsky, quien fue el autor de una de las campañas de propaganda más sucias de esos años, un mapa en el que Ucrania estaba dividida en categorías. Es decir,
La idea de la llamada primavera rusa se estaba poniendo en práctica mucho antes del año 2014. Y el Kremlin hizo todo lo posible para dividir la unidad de los ucranianos y no permitir que el país saliera de su zona de influencia. Y cuando digo todo, claro, no solo me refiero a trucos de ciencia política. Después del envenenamiento de Litvinenko, Skripal, Navalny, el envenenamiento de Viktor Yushchenko en 2004, que hasta el día de hoy no ha sido esclarecido, lleva a ciertas reflexiones. Estoy seguro de que los servicios especiales rusos están detrás de su envenenamiento. Son cosas distintas. ¿Está usted seguro de eso? Absolutamente. Además, el estilo es siempre el mismo en todas partes. Estoy seguro de eso y Yushchenko realmente dijo que quienes organizaron y llevaron a cabo este asesinato, el asesinato está en Rusia. Este es el texto abierto del presidente Yushchenko, ¿verdad? No, Viktor Yushchenko no fue el político más talentoso ni el más grande estadista. Cometió errores. En muchos aspectos no fue lo suficientemente decidido, no siempre fue 100% efectivo. Pero el ritmo de crecimiento económico y el aumento del bienestar bajo su mandato fueron sin precedentes para un país postsoviético. Él fue el autor de las reformas económicas más importantes. De hecho, él fue el primero en revivir la conciencia nacional ucraniana. Él busca reconciliar a los veteranos de la Unión Patriótica Antifascista y de la Segunda Guerra Mundial. Sus acciones sentaron una base sólida para la integración europea del país. Nunca antes el ucraniano promedio había vivido tan bien como bajo su mandato. Desafortunadamente, Ucrania aún está lejos de alcanzar ese nivel de bienestar. Yushchenko era realmente una persona competente y profesional, pero no era un populista. Y una nación joven con una historia centenaria lo quería todo y de inmediato. En el año 2010, menos del 6% votará por Yushchenko. Viktor Yanukovych regresará a la silla presidencial y el discurso de despedida de Viktor Yushchenko se convertirá en una profecía para su sucesor y para la nación ucraniana. El 17 de enero de 2010 puede convertirse en el día en que el país sea empujado en la dirección opuesta. Soy sincero con ustedes. Se trata de una amenaza a nuestra integridad y a nuestra soberanía. Se trata de la intención de revisar y posponer nuestro rumbo europeo. Porque eso significa nuestra soberanía, nuestra democracia y seguridad, su vida próspera y saludable. Fuera de una Europa unida, Ucrania es vulnerable a cualquier tipo de intervención. Se trata de la desnacionalización y desucranización de nuestro pueblo. Es muy fácil controlar a un pueblo. Cuando está disperso en todas direcciones, iglesias, idiomas, un pueblo así al final destruirá su propio estado. Sí, una introducción tan larga era necesaria para empezar con el tema principal del video de hoy. La mayor amenaza para Ucrania, antes y ahora, fue la división del país. Eso es en lo que Rusia tuvo éxito en 2010, en 2014, y debo decir con gran amargura que eso es en lo que Rusia está teniendo éxito ahora. Sigo inclinándome a pensar que las negociaciones entre Trump y Putin no terminarán en paz con garantías sólidas para Ucrania. Incluso si el presidente de la Federación Rusa acepta el despliegue de un contingente militar europeo, lo cual aún está muy en duda, un grupo de 30.000 soldados en la retaguardia, al que además no se le aplicará el artículo 5 de la OTAN, no representa ningún tipo de garantía para Ucrania y de ninguna manera obstaculizará los planes globales del Kremlin para dominar Europa. En teoría, Putin podría aceptar una congelación temporal de la guerra, pero solo podría hacerlo en un caso. Si él ve cómo aumenta la agitación entre los ucranianos, se puede cristalizar en el resultado que él necesita en las elecciones, en las que últimamente también insiste la administración estadounidense. ¿A quién pondrá Rusia? ¿A Víktor Medvedchuk, a Alexei Arestovich, a quien en algún momento empezarás a apoyar Elon Musk en las redes? Eso ya lo veremos. Pero lo principal es que Putin, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, obtuvo nuevas opciones de acción. Él puede continuar la guerra, puede pausarla para, aprovechando el cansancio de los ucranianos por la guerra, poner a su propio representante en Kiev y luego desarmar a Ucrania y seguir con su plan. Y esta segunda opción es su preferida. Y no porque eso salve la vida de los soldados rusos de ocupación, sino simplemente porque en eso él realmente es bueno. Él realmente sabe y entiende cómo trabajar para descomponer la sociedad. Con los estadounidenses este método fue muy efectivo. Con la ayuda de idiotas útiles y de inyecciones financieras, logró convencer a la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos de que Ucrania no se había consolidado como Estado ni como sociedad. Como ejemplo,
Escribí en Twitter sobre este momento increíble cuando Zelensky empezó a pedir donaciones a los países. Me refiero a que Ucrania es un estado cliente de nuestro Departamento de Estado. Ese era Benny Johnson, uno de los blogueros políticos más populares de Estados Unidos, con 3 millones de suscriptores. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que luego fue confirmada por el propio Benny, reveló que el bloguero tenía un contrato con una empresa llamada Tenet, de la cual recibía dinero por publicar videos. La empresa Tenet era propiedad de empleados de Russia Today. En poco más de un año, la compañía Tenet Media pagó a varios influencers alrededor de $10 millones. Como descubrió la investigación, los principales blogueros como Benny Johnson o Tim Pool, con 1 y 4 millones de suscriptores, recibían $100,000 por crear un solo video. Esto lo digo para que simplemente entiendan cuánto está dispuesta a gastar Rusia para desacreditar a Kiev ante los ojos de sus aliados. Sin embargo, la mayoría de los recursos se dedican a la propaganda dentro de Ucrania. La cantidad de narrativas promovidas a través de diversos canales de información o líderes de opinión pública es enorme. Pero en realidad, si analizamos un poco todas estas tesis, su concepto principal se reduce a una fórmula simple, que fue perfectamente y sencillamente formulada por el teniente primero del Ejército de Defensa de Israel y analista Igal Levin. Existe la ipsoja rusa, los están manipulando. Cualquier éxito que tengan lo convierten en un fracaso. Ahora entienden cómo se hace en Rusia. Que cualquier cosa, por ejemplo, producimos 20 Bogdan, ¿verdad? Podríamos producir 40 Bogdan si no fuera por la corrupción, ¿cierto? Entramos en Kurshin, pero si hubiéramos entrado en el 23, habríamos capturado Belgorod y más. Sí, realmente es la fórmula más simple y lo más importante, la más efectiva. Siempre se dice que Ucrania podría haber logrado mucho más en la lucha contra la corrupción, en las reformas militares y en la estabilidad económica. Si no lo logra, es un fracaso estatal. Pero se pasa por alto lo más importante. ¿Existe un ejemplo de resistencia más exitosa que la de Ucrania contra una potencia nuclear con el segundo ejército más grande del mundo, considerando el apoyo relativamente modesto de Occidente? Y ahora, entiéndanme bien, ¿podría el aparato estatal ucraniano haber actuado de manera más eficaz? Por supuesto. ¿Podría haber luchado más activamente contra la corrupción? ¿Podría el mando de las fuerzas de defensa de Ucrania corregir los errores más rápido? Por supuesto. La cuestión es cómo desarrollas tu pensamiento después de reconocer las deficiencias. ¿O dices que Ucrania no se ha consolidado como Estado o quieres resaltar el problema para resolverlo? Y si es lo primero, entonces trabajas para el Kremlin. Porque la tesis sobre un Estado fallido no solo lleva a la destrucción de Ucrania para alegría del Kremlin, sino que además es completamente insostenible. Porque, de nuevo, hay que comparar con algo. Vamos a intentar hacerlo. El miércoles, humo negro y gas lacrimógeno inundaron las calles de Atenas mientras manifestantes y policías se enfrentaban con piedras, botellas y bombas molotov. Según autoridades griegas, 3 personas murieron en un banco incendiado por manifestantes enfurecidos. 2009 Grecia. Llega al poder un nuevo gobierno encabezado por Georgios Papandreou y hace una declaración impactante. El déficit real del presupuesto del país no es el 6 u 8% declarado oficialmente, sino el 12 o 13% del Producto Interno Bruto. Y el país simplemente se fue al abismo. Los inversionistas empiezan a salir masivamente de la economía y los bonos griegos se están vendiendo en masa. El Producto Interno Bruto del país cayó un 35% desde 2009 hasta 2015. El desempleo en los años más difíciles llegó al 28% y entre los jóvenes hasta el 50%. Una crisis tan prolongada se agravó por el hecho de que los partidos políticos estaban constantemente en conflicto. Las reformas necesarias urgentemente eran el obstáculo principal, pero los griegos, acostumbrados a una vida cómoda, se resistían a implementarlas. Por eso, Argentina enfrentó protestas constantes, disturbios y saqueos debido a las impopulares medidas implementadas. En el Parlamento, el primer ministro Giorgos Papandreou condenó a los manifestantes, tachando sus acciones de violencia sin sentido. Todos pueden participar en manifestaciones, pero nadie puede cometer actos violentos. Disturbios masivos paralizaron el país. Escuelas, hospitales y tiendas están cerrados y vuelos cancelados. Los disturbios iniciaron durante la huelga de trabajadores de 2 días. Muchos griegos están descontentos con las estrictas medidas económicas que el gobierno adoptó según las condiciones impuestas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Los donantes extranjeros piden a Grecia reducir el gasto público a cambio de $145.000 millones de ayuda anticrisis. De hecho, el país salió de la crisis recién en 2019, ¿comprenden? Cada vez que escucho a los propagandistas rusos hablar sobre la insolvencia de Ucrania como alguien con un pensamiento integral, debo analizar esa tesis realizando un análisis comparativo.
Aquí tenemos el ejemplo de Grecia, que no perdió el 20% de su territorio junto con sus principales empresas, no experimentó una gran fuga de población, no tuvo que abastecer a un ejército de millones, su población no tuvo que sentarse bajo bombas sin luz. Y el resultado fue que en Grecia hubo huelgas masivas, saqueos y una recesión económica constante. Mientras tanto, Ucrania, después de la caída del Producto Interno Bruto en un año en un 29%, no en 6 años como Grecia, sino en 1, en 2022, ya al año siguiente, en 2023, mostró un crecimiento económico de más del 5%. Usted entiende que esto es un fenómeno absoluto. Por supuesto, ahora aparecerán listillos que escribirán sobre cómo el déficit del presupuesto ucraniano fue cubierto por grandes inyecciones financieras de Occidente. La cantidad inyectada en la economía de Grecia supera ampliamente lo que Ucrania ha imaginado. La Unión Europea otorgó a Atenas $320.000 millones para afrontar la crisis. Pero lo más importante es el resultado. Hasta la actualidad, Grecia no ha recuperado el nivel del Producto Interno Bruto que tenía en 2009, pero Ucrania está cerca de volver al volumen del Producto Interno Bruto que tenía en el año 2021. Y fíjense, todo esto lo calculo en dólares, no en grivnas, que por supuesto se han depreciado seriamente. Y aún así, quiero llamar su atención sobre cómo la sociedad y los sistemas estatales de ambos países afrontaron el periodo de crisis. El sistema bancario ucraniano continuó operando en los primeros días de la invasión sin quiebras de grandes bancos. En Grecia, de 40 grandes bancos antes de la crisis, quedó la mitad después del shock financiero. Los bancos insolventes se fusionaron con entidades más sólidas y la Unión Europea otorgó créditos para cubrir el déficit. El sistema financiero opera con normalidad. La banca móvil, transferencias, pagos en terminales y retiros de efectivo continúan disponibles, pero con un límite diario de 100.000 grivnas. En la mayoría de los bancos ya se puede comprar divisas en efectivo, pero solo hasta el equivalente a 30.000 grivnas. Los ucranianos no temen guardar su dinero en el banco, porque durante el periodo de la ley marcial el gobierno garantiza el 100% de la compensación de los depósitos. Se han desbloqueado todas las tarjetas de crédito, los ucranianos pueden usar el dinero según sus límites. La mayoría de los bancos cumplen con las vacaciones crediticias prometidas. En marzo no hubo intereses y en abril y mayo la tasa de las tarjetas de crédito bajó a la mitad. Los ucranianos no entraron en pánico ni saquearon, a diferencia de los griegos. Por supuesto, puedes decir que comparar una crisis económica con una guerra no es relevante. Estoy totalmente de acuerdo, porque la guerra, y más aún una guerra con una potencia nuclear, es un desafío mucho más complejo para la sociedad y la estructura estatal que una crisis económica. No estamos comparando los procesos en sí, sino cómo el Estado y especialmente la sociedad reaccionan ante ellos y con qué grado de éxito. Y, diga lo que diga la gente, la reacción de la sociedad ucraniana ante la guerra más terrible desde la Segunda Guerra Mundial es el ejemplo más claro de lo consolidada que está la nación ucraniana. En Turquía se han activado los saqueadores. Salen en familias enteras, sacan cosas, alimentos y todo lo que tenga algún valor, tanto de las tiendas como de los departamentos abandonados. La gente dice que solo intenta sobrevivir, sin embargo también hay quienes no respetan nada sagrado. Roban las joyas de los cuerpos de los difuntos. Los comerciantes retiran rápidamente su mercancía, esperando rescatar lo que puedan. Hombres armados vigilan la zona. Llegaron patrullas militares. Los saqueadores revisan incluso los autos con ayuda humanitaria, que luego venden a precios inflados. El fin de semana se reportó un ataque a una caravana humanitaria. Y de nuevo, cuando escucho la propaganda rusa de diferentes personalidades mediáticas como Solovyov, Dugin o Latinina, que intentan agresiva o sutilmente inculcar en los ucranianos un complejo de inferioridad sobre la incapacidad de su nación. De inmediato recuerdo un simple video con filas en las tiendas ucranianas en los primeros días de la guerra. En general es sorprendente que estuvieran funcionando, pero sí lo estaban. No se observaron interrupciones graves en el suministro de productos en ningún lugar. Una vez más, no hubo pánico ni saqueos, ya que intentar robar algo podía resultar en quedar sin pantalones, pegado a un árbol con cinta adhesiva. Paralelamente a esto, recuerdo como una gran cantidad de turcos lo primero que hicieron fue ir a saquear las casas y tiendas de sus compatriotas, aprovechando el desastre natural, el terremoto que ocurrió en el año 2023.
De hecho, eso fue un saqueo masivo, no solo unos pocos casos aislados. No sé qué ciencia y bajo qué criterios mide la solidez de una nación, pero si existiera tal ciencia, estoy seguro de que el principal criterio de solidez sería cómo reacciona la sociedad ante terribles conmociones. Pero en esos días de octubre, el liderazgo no planeaba resistir hasta el final, sino que actuó bajo el principio de sálvese quien pueda. La gente vio a los jefes cargar sus pertenencias y huir. El caos se desató en la ciudad desde la tarde del 16 de octubre, destrozaban vitrinas y forzaban puertas de comercios. Moscú mostraba ese día un espectáculo deprimente, como si una agonía frenética lo invadiera todo. Y la ciudad, aún sin soldados enemigos ni disparos, decidió repentinamente destruirse a sí misma. Surgieron saqueadores que robaban comercios, bancos y cajas de ahorro. De 438 empresas, instituciones y organizaciones, 779 empleados directivos huyeron. La huida de algunos directivos de empresas e instituciones estuvo acompañada de grandes robos de bienes materiales y el despilfarro de propiedades. Durante esos días se robaron 1.484.000 rublos en efectivo y bienes y propiedades por un valor de 1.051.000 rublos. Se robaron cientos de vehículos privados y camiones. Si los alemanes hubieran sabido lo que ocurría en Moscú, el 16 de octubre habrían tomado la ciudad con un desembarco de 500 soldados. Iniciaron los juicios y ejecuciones de los fugitivos. La carretera Vladímirskoye está cerrada al tráfico privado. Todo se conoce en comparación, incluso la prosperidad social. Por supuesto, comparar diferentes épocas es una señal de falta de historicismo, pero aún así, el hecho de que para restablecer el orden en Moscú, en el momento en que los nazis se acercaban a la ciudad, tuvieran que fusilar a personas, mientras que en Kiev bastó con atar a unos cuantos drogadictos a un árbol, da mucho en qué pensar. Sin duda, es crucial admitir que aunque el efecto de cohesión de la sociedad ucraniana perduró, posteriormente, a causa de las adversidades bélicas, el efecto anímico empezó a menguar. Aquí sería tonto culpar a la gente, es una reacción natural. Lo principal es identificar lo siguiente. ¿Qué papel jugó la propaganda rusa en este proceso, que deliberadamente exagera los problemas reales del Estado ucraniano hasta el extremo? Y, por supuesto, el principal elemento que la propaganda rusa utiliza como base para la separación de la sociedad ucraniana ha sido la corrupción existente en Ucrania. Sin minimizar este problema, aquí hay algo importante que decir, ya que empezamos a hablar sobre la Unión Europea, es una referencia histórica muy importante. El representante del Comité Central del Partido Comunista en Minsk, Dmitry Felmonov, en 1944, envía un informe al secretario del Comité Central del Partido Comunista, Georgy Malenkov. Recientemente arriban muchos productos industriales, objetos y obsequios de otros países. En total, al almacén local de la Cruz Roja han llegado 20 vagones con un peso total de 250 toneladas. Actualmente, hay otros 30 vagones en camino. Pero de todas las donaciones, los bielorrusos más necesitados casi no han recibido nada. Desde el inicio, el registro y almacenamiento de los artículos recibidos se gestionó irresponsablemente. Reunieron a 11 personas de distintas instituciones, incluyendo 8 vendedores de la empresa municipal de comercio de alimentos. Una comisión gubernamental supuestamente llamó a todos y comenzó a distribuir los productos entre los trabajadores del partido y a venderlos por dinero, según un acuerdo previo. La esposa del presidente del Presidium del Soviet Supremo de la RSS de Bielorrusia, Nikifor Natalevich, fue una de las visitantes más activas del almacén de la Cruz Roja. Debido a estos robos masivos de ayuda humanitaria occidental, casi nadie será castigado. Solo Natalevich recibirá una reprimenda. En 1945 se estableció que la Administración de Asuntos del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética adquirió ilegalmente en tiendas de segunda mano de la ciudad de Moscú y de la República Socialista Soviética de Lituania una gran cantidad de muebles para necesidades personales. Ponomarenko P. K., Kiseleva E. N. B. y otros líderes del partido de la RSS de Bielorrusia. Según datos preliminares, se gastaron en total 779.578 rublos en artículos de cristal, porcelana, decoración de casas de campo con madera roja, entre otros fines, para satisfacer las necesidades personales de los funcionarios del partido de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. La inspección reveló hechos de uso de aviones de la aviación civil para transportar bienes de trofeo desde Alemania y Polonia. En 1945 se realizaron 12 vuelos transportando varias toneladas de carga, incluyendo 1.600 kilogramos de alfombras.
Según la resolución del Politburó de febrero de 1942 del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique, se supo que Georgi Ivanovich Kulik, mientras estaba en el frente, se embriagaba constantemente y llevaba un estilo de vida disoluto. Y abusando de su rango de mariscal de la Unión Soviética y su cargo como viceministro de Defensa, se dedicaba al autoabastecimiento y al saqueo de bienes estatales, malgastando cientos de miles de rublos de los fondos del Estado. En vista de todo esto, el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética decide destituir a G. y Kulik del cargo de viceministro de Defensa de la Unión Soviética. Específicamente, esto ocurrió de la siguiente manera. En lugar de volar a Kerch en avión, Kulik llegó allí por carreteras intransitables en automóvil, perdiendo así 2 días muy valiosos. Posteriormente se reveló que Grigori Kulik había enviado su avión a Sverdlovsk, donde su esposa, hijos y la familia del mariscal estaban evacuados. Los investigadores meticulosos incluso establecieron qué regalos exactos había a bordo. En el Voentorg de Krasnodar y a Kerch, Kulik debía partir precisamente desde Krasnodar. Para él, entre octubre y diciembre de 1941, se tomaron productos por un valor superior a 85.000 rublos. Tiuliaev, presidente del Comité Ejecutivo Regional, ordenó a Voentorg pagar los productos tomados a precios mayoristas y asumir los gastos. A la retaguardia del frente. Pero por sus buenas relaciones con Stalin, Kulik solo es degradado temporalmente. En el 43, vuelve a recibir el mando de un ejército. Solo lo arrestan en el 47, pero no por corrupción o por órdenes sin sentido, sino porque empieza a criticar a Iosif Vissarionovich. Se preguntarán, ¿para qué era esta referencia histórica? Solo quería que comprendieran una simple verdad. No importa qué guerra sea, incluso cuando se trata de la amenaza de la aniquilación absoluta de naciones, de la destrucción física, incluso una guerra así no inhibe los vicios humanos. En realidad, el nivel de corrupción siempre aumenta en todas las épocas, durante cualquier guerra, incluso en las existenciales. Dejo un enlace al trabajo El arte del soborno, Corrupción bajo Stalin, escrito por el historiador James Heinsohn, donde se recopilan miles de ejemplos de esquemas de corrupción durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella. Esquemas como esos, en comparación con los cuales los esquemas en las investigaciones de educación física BK o Vigus Info les parecerán una travesura inocente. Este comportamiento no es exclusivo de nuestra región. La Comisión Estatal Estadounidense para el Control de los Fondos destinados a la reconstrucción de Afganistán descubrió $10.000 millones que se perdieron debido a malversaciones, fraudes y abusos. Estimaciones sugieren que los desfalcos en el ejército estadounidense podrían llegar a $150.000 millones durante la guerra en Afganistán. Y aquí sospecharán, ¿acaso estoy insinuando todo esto para que si la corrupción es un compañero eterno de la guerra, entonces los esquemas de corrupción que existen en la Ucrania en guerra son algo normal? Dios me libre ni lo piensen, no se trata de eso. Sí, la guerra es un catalizador que convierte a los valientes en héroes y a los canallas en completos desgraciados. Solo hablo de cómo presentan las noticias sobre corrupción en un país que se defiende de la agresión. Si los periodistas de investigación ucranianos publican datos sobre esquemas turbios y señalan el problema con el objetivo de resolverlo y evitar que se repita, eso es un absoluto beneficio para la sociedad y para el país. Pero si les presentan la corrupción como prueba de la absoluta incapacidad del país, si escuchan narrativas como «Ay, ¿dónde han visto que en un país en guerra roben? Eso es un estado fallido, el país es un desastre, ni siquiera es un verdadero estado». Si escuchan esto, sepan que tienen delante a un propagandista del Kremlin. Al armar a Ucrania, Occidente ha convertido al país en uno de los mercados negros más grandes del mundo. Los militares y combatientes de la defensa territorial demostraron ser empresarios ingeniosos. En lugar de luchar, venden los fusiles automáticos, lanzagranadas y municiones que les entregaron. Los modelos occidentales de armas de combate aparecen más a menudo no en Ucrania, sino en países como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. ¿Y qué está pasando en general con esas armas que sí llegan a Ucrania? Como se ha descubierto, frecuentemente aparece después en la Darknet, una especie de internet clandestino donde se venden este tipo de cosas. Hay decenas de anuncios, armas de fuego, granadas, los mismos javelins, compra lo que quieras. Por supuesto, no está de más prestar atención a lo que ya está sucediendo con las armas que hay en Ucrania. Los mismos Stingers y Javelins ya se encuentran en el mercado negro. Recuerdan, por supuesto, cómo esas sabandijas de la Z difundían esa narrativa al principio de la guerra.
sobre cómo todas las armas occidentales que llegan a Ucrania se revenden de inmediato en el mercado negro. De esto hablaban todos, desde Solovyov hasta Lavrov, y luego, de repente, esa narrativa desapareció en algún lugar. ¿Y por qué? Los ocupantes huyeron de las regiones de Kiev, Chernigov, Sumy, Cherson y Kharkov. Por meses solo pudieron tomar pequeños asentamientos. Y la tesis sobre la reventa de armas empezó a verse de una manera muy fea. Resultaba que los ucranianos, incluso luchando con palos, ya que supuestamente habían vendido todas las armas en el mercado negro, lograban darle una paliza al segundo ejército más grande del mundo. Y aquí, por supuesto, habría que hablar sobre la gran corrupción, pero sinceramente no tengo ganas de hacerlo. Porque sin importar lo que diga, me acusarán de estar del lado del gobierno de Zelensky o de sus oponentes. Pero mi tarea es otra, simplemente demostrar cómo se debe tratar la información que se presenta. Hay problemas de corrupción en Ucrania, hay que luchar contra ella con más dureza porque debilita gravemente al Estado. Todo esto son hechos. Lo principal es que la conclusión, después de reconocer estos hechos, sea constructiva y no destructiva como tanto desea el Kremlin. Y si alguien no debería hablar de la corrupción ucraniana, es precisamente el Kremlin. Porque si juzgamos por el único, aunque no sea el más relevante, pero sí el único indicador que rastrea el nivel de corrupción en los países según el índice de percepción de la corrupción, la imagen es la siguiente. Ucrania ocupa actualmente el puesto 104 en este ranking de 180 países, lo cual por supuesto es muy lamentable. Al mismo tiempo, desde el inicio de la guerra, Ucrania incluso logró mejorar un poco su posición en este indicador, porque en 2022 ocupaba el puesto 116 y ahora es el 104, en medio entre Serbia y Bosnia-Herzegovina. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rusia cayó en el ranking del puesto 137 al 141, y ahora se encuentra entre Uganda y Kirguistán. Por eso, una vez más, me permito dirigirme a los ucranianos. Sí, el problema existe. Sí, el problema es terrible. Los métodos de lucha contra la corrupción en Ucrania no son muy efectivos. Esto es cierto, pero no es tarea de los propagandistas rusos abordar este asunto. Y para luchar contra la corrupción, no es necesario entregar Ucrania a Putin. Algo así. Somos un estado que ha perdido completamente su soberanía. Este es otro tema delicado sobre el que presionan aquellos a quienes les conviene la descomposición de la sociedad ucraniana. ¿Se puede decir que Ucrania ha perdido su soberanía porque su economía depende de subsidios y su ejército lucha gracias a la ayuda de sus aliados? Afirmar que Rusia ha perdido completamente la soberanía no es correcto, considerando que el 70% de su equipo militar está siendo destruido por drones, vista en primera persona, ensamblados en Ucrania. Ahora sobre los subsidios financieros occidentales. Las inversiones europeas y estadounidenses representan el 15% de todo el presupuesto de Ucrania, lo cual, sin duda, es una ayuda muy grande. ¿Se puede considerar esto una total falta de autonomía? No estoy seguro. Simplemente surge la pregunta, si la incapacidad de defenderse por sí mismo de una potencia nuclear significa falta de soberanía, entonces, ¿qué países la tienen realmente? Aproximadamente una decena de países como China, India, Estados Unidos, Pakistán, Turquía, Brasil y otros pocos más. No, la soberanía es un concepto muy amplio. Para mí, uno de los principales signos de su existencia es la capacidad de promover sus intereses fuera de las fronteras de su país. Y aquí, si en los bloques anteriores reconocí los problemas de Ucrania y la ineficacia en varios temas, aquí insisto, Kiev logró resultados que ni siquiera los patriotas más fervientes de Ucrania podían imaginar. Ahora lo explico. En 2023 hice un video exclusivo sobre especialistas ucranianos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Sudán. Cubre las causas principales del conflicto en ese país. Suscríbanse si les interesa. En resumen, hasta hace poco en la zona luchaban militantes apoyados por Rusia contra el gobierno reconocido respaldado por Ucrania. Luego del encuentro entre Zelensky y el líder sudanés Abdel al-Burhan, expertos ucranianos llegaron a Sudán y medios filtraron videos de operaciones especiales de inteligencia militar ucraniana desde allí. En el 2023, la situación de al-Burhan era catastrófica. Los militantes prorrusos casi tomaron la capital del país, pero se detuvieron repentinamente tras la aparición de las fuerzas especiales ucranianas.
Los ataques con drones vista en primera persona desconocidos, que se intensificaron drásticamente contra los militantes, jugaron un papel clave en esto. Para fines de 2024, las fuerzas del gobierno empezaron a echar a los militantes de varios centros poblacionales clave. El Kremlin, al notar que las fuerzas apoyadas por Wagner estaban perdiendo, cambió de bando y comenzó a apoyar al gobierno reconocido de Burhan, incluso proporcionándole armas. El Kremlin considera crucial mantener su presencia en África, aunque parezca gracioso y cínico. A cambio del suministro de armas, Moscú quiere construir una base naval en Sudán. Aparentemente hay acuerdos sobre su construcción, sin embargo, para los seguidores de Z es muy pronto para celebrar. Exactamente la misma maniobra hizo el Kremlin en Siria, intentando negociar la extensión del acuerdo para operar la base naval después de la caída de Bashar al-Assad. Y la renovada Damasco pareció dispuesta a entrar en contacto. Sin embargo, el 18 de febrero se supo que unos desconocidos atacaron la base rusa utilizando drones. Veremos cómo se desarrollan los eventos tras la victoria de al-Burhan en Sudán. Más aún, porque se viene hablando de la base naval rusa en ese país desde el año 2020. Creo que esta vez también todo se irá al traste, aunque eso ya dependerá de la reacción de CSA. Pero estamos hablando más bien no de geopolítica, sino de lo siguiente: una Ucrania en guerra, que Putin ni siquiera considera un país, con sus pocas fuerzas, participa en tales procesos globales. Hace una década esto era inimaginable y ahora aquí está. Ahora aceptamos con cierta tranquilidad el hecho de que los especialistas ucranianos ayudaron a organizar una operación militar para la oposición siria, que terminó con el derrocamiento de un dictador, en cuyo régimen Rusia gastó, por cierto, al menos $500 millones. Pero eso no es todo. En mi canal de Telegram lo mostré, por cierto, les pido a todos que se suscriban si aún no lo han hecho. Mostré un artículo interesante de una publicación española titulado "Los rebeldes Tuareg, aliados de Ucrania, en la lucha contra el gobierno ruso en Malí, liberaron a un rehén español". Hay informes no confirmados de especialistas ucranianos en Malí, además de los presentes en Sudán y Siria. Pero lo más interesante es el tono con el que se presenta la noticia. Ahora los Tuareg no son islamistas militantes, sino buenos aliados de Ucrania que luchan contra la influencia rusa y ayudan a salvar a los ciudadanos españoles. Es decir, este nombre demuestra que ahora Ucrania en España es percibida como un contrapeso a la influencia rusa en África. ¿Podría haber imaginado algo así hace 10 años? Y eso no es todo. Una fuerte explosión sacudió el centro de Berdiansk bajo ocupación temporal. El auto del supuesto comandante militar de la ciudad voló por los aires. Un artefacto explosivo casero detonó cuando el teniente general Kirillov y su asistente salían de la entrada de este edificio. Hicieron explotar a un colaborador que ocupaba el cargo de subdirector del llamado Departamento de Política Interna, Igor Telegin. En la región de Moscú fue hallado el cuerpo del exdiputado fugitivo de la Rada Suprema, Ilya Kiev. Representantes de las autoridades de ocupación fueron asesinados en varias ciudades ucranianas bajo control militar ruso. Iván Sushko murió por la explosión de un auto en el asentamiento temporalmente ocupado de Mikhailovka, cerca de Zaporilla. De manera similar, en el hospital de Berdiansk falleció el llamado subdirector de la Policía de Tránsito, Alexander Kolesnikov. En Moscú fue eliminado el diseñador de misiles de crucero Ja-59, Ja-69, Ja-69, Mikhail Shatsky. Ya estamos habituados a los reportes sobre la eliminación de criminales de guerra rusos o altos mandos militares en la retaguardia por los servicios especiales ucranianos. Para nosotros esto ya es algo que se da por hecho, pero en realidad también es un fenómeno. Como un estado en el que hace unos 10 años los servicios especiales eran dirigidos casi abiertamente por agentes rusos. Hasta 2014, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania era Alexander Yakimenko, quien huyó a Rusia y ahora ha sido designado como Gauleiter en los territorios ocupados de Jersón. El ex jefe ucraniano del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Yanukovych, Zakharchenko, también huyó a Rusia. Al inicio de la invasión, llamaba a sus ex colegas proponiéndoles unirse al agresor. El ministro de Defensa de Yanukovych, Dmitry Solomatin, también huyó a Rusia. La fiscalía, después de la huida, descubrió que Solomatin desfalcó $560 millones del ejército ucraniano. Eso solo incluye a los ministros y jefes de organismos de seguridad. ¿Cuántos agentes de la educación física, educación secundaria B, había en Ucrania en cargos directivos? No alcanzaría ningún metraje para enumerarlos todos. Pero ahora hablo de otro tema. Me gustaría entender cómo fue posible que en 10 años los servicios especiales ucranianos pudieran alcanzar el nivel del Mossad israelí.
Y esto no se dice solo por decirlo. No podrán dar ni un solo ejemplo en la historia de un país en guerra que haya logrado realizar tal cantidad de eliminaciones en la retaguardia del enemigo. Esto es sin precedentes. Deben recordar que los servicios especiales ucranianos no combaten contra soldados inexpertos en el desierto usando drones de alta precisión. Se enfrentan objetivamente a uno de los servicios de inteligencia más poderosos y peligrosos del mundo. Y aún así, la agencia rusa no logra repetir el éxito de sus homólogos ucranianos. Por eso, hablar de una total falta de soberanía suena un poco absurdo cuando Ucrania tiene en su arsenal herramientas como estas, que utiliza claramente sin coordinarse con ninguno de sus colegas occidentales. Ustedes entienden que Occidente, asustado, nunca habría dado luz verde para eliminar con la ayuda de una bicicleta al teniente general Igor Kirillov. Debemos pensar en la industria de defensa de Ucrania como parte de nuestra propia industria de defensa, y precisamente por eso involucramos a Ucrania en la preparación de nuestra propia estrategia industrial de defensa. Este es el primer paso que debe llevar a la integración de Ucrania en algunos de nuestros programas de defensa. Si de alguna manera intentamos medir un concepto tan efímero como la soberanía, primero es necesario calcular las proporciones de dependencia de un Estado respecto a otro. Y el discurso de Ursula von der Leyen es un recordatorio de que la Unión Europea necesita a Ucrania solo un poco menos de lo que Ucrania necesita a la Unión Europea. Y su decisión de asignar $6.000 millones a Kiev después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es la mejor prueba de ello. Europa ya requería una Ucrania que pudiera defenderse y separarla de Rusia. Pero tras el discurso de J.D. Vance en el foro de Múnich, ahora es cuestión de supervivencia. Una vez más, sobre la soberanía. Sus principales componentes para cualquier país son el ejército y la economía del Estado. ¿Y vale la pena hablar mucho aquí sobre la capacidad de combate de BCU? Desde la Guerra Fría, Rusia ha seguido la doctrina de la operación profunda en caso de guerra con la OTAN. Su columna vertebral era un poderoso puño blindado de tanques que debía arrasar Europa como una aplanadora. Pero ¿saben que por primera vez en la historia moderna, la mayor potencia de tanques ya no es Rusia, sino Shasha-A? Sí. Ahora RF ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a número de tanques. Después de América y China, e India ya le está pisando los talones. Pero eso solo lo contamos por la cantidad de cajas blindadas en sí. Considerando las investigaciones de Sinterov, HIMARS, Jompy y Covert Cabal. En las bases de almacenamiento, a Rusia le quedan menos de 3.500 tanques, de los cuales 1.200 ya no se pueden restaurar y 2.000 están en muy malas condiciones. De menos de 300, solo algunos pueden cumplir tareas de combate. Esto se refiere únicamente a las bases de almacenamiento. La maquinaria blindada principal de Rusia ahora está en el frente, pero esto no es una campaña de desinformación ucraniana. Cada vez más a menudo, las acciones de asalto del ejército de ocupación se llevan a cabo sin blindaje pesado, y en algunas direcciones simplemente en autos ligeros que ni siquiera han sido pintados de color caqui. Así que el tercer lugar en la lista de superpotencias de tanques es muy relativo. Surge la pregunta: ¿quién más en el planeta Tierra, además de Ucrania, tiene una garantía de soberanía así? ¿Qué destruyó el puño blindado de la segunda armada más grande del mundo que, según la doctrina desarrollada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, debía marchar hasta el Canal de la Mancha? Varsovia es demasiado fácil. De Moscú a la capital polaca hay solo 1.300 kilómetros. El tanque T-90, por ejemplo, sin ayuda de la aviación de transporte, llegará a los suburbios en menos de un día después de iniciar la marcha. Para ese momento, los soldados de BDE, a ellos solo les toma 2 horas para ser desplegados. Les dará tiempo de hacer un ensayo, descansar, preparar un guiso festivo con carne enlatada y planchar su uniforme de gala. Hace mucho que no visitamos Berlín. El 9 de mayo es ideal para una visita amistosa. 1.800 kilómetros no es distancia para un ejército moderno. Muchos oficiales rusos conocen bien Alemania. Ni siquiera necesitarán un mapa allí. Lo esencial es que no tomen control de nuestras exciudades militares, que tras la unificación de Alemania pasaron a manos alemanas. Praga, Helsinki, Vilna, Tallinn y Riga están muy cerca. Los soldados rusos efectivos pueden llegar caminando a la mitad de estas ciudades. Sí, resultó por supuesto un poco más modesto. La mayoría del potencial blindado de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Francia fue destruido en una franja de 30 a 50 kilómetros en varias regiones ucranianas. Por supuesto, en una situación así, cuando una vez más simplemente quiero que ustedes comprendan,
La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Francia ganan terreno en el sector automotriz en ciertos segmentos. En tal situación, sería el mayor crimen en la historia de la humanidad que Trump intentara llegar a un acuerdo con Putin, cumpliendo los principales deseos del dictador. Deseos de desarmar a Ucrania sin garantías de seguridad. No estamos analizando superficialmente la soberanía de Ucrania por capricho, ya que, como mencionamos antes, de su existencia dependerá la capacidad de Kiev para resistir la traición de Donald Trump. Y ahora necesitamos hablar sobre el segundo pilar de cualquier estado, la economía de Ucrania. Y aquí tampoco todo es tan sencillo como podría parecer a primera vista. La economía de Ucrania está al borde de la bancarrota. El país espera caer en default y finalmente se ha convertido en una nación en quiebra. El reconocimiento de Ucrania como país en bancarrota. La bancarrota de Ucrania está cada vez más cerca. Ahora Ucrania es de hecho un estado en bancarrota. La economía de Ucrania está al borde del colapso. El tesoro de Ucrania está vacío. Ucrania está al borde de la bancarrota. Ucrania en esencia ya ha caído en default. Este estado es un banco en quiebra en todos los aspectos. ¿A quién y para qué le hicieron falta los bonos de un estado que está al borde de la bancarrota? Una pregunta interesante de NTV. El país es un banco roto, todo ha sido robado y vendido, pero Putin está dispuesto a sacrificar a cientos de miles de rusos solo para mantener a la Ucrania en bancarrota dentro de su zona de influencia. Lo peor de todo es que si no fuera por ese deseo fanático suyo, Ucrania no solo sería un país pacífico, sino un estado que se desarrolla gradualmente, a pesar de todas las predicciones de los propagandistas del Kremlin. Porque en el informe oficial del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se señala que incluso durante la guerra, los indicadores macroeconómicos de Ucrania son más estables de lo que se suponía. La economía de Ucrania demuestra estabilidad en medio de la recuperación. Simultáneamente, se mantuvo la estabilidad financiera debido a la política competente de las autoridades ucranianas y al considerable apoyo externo a Ucrania. Entiendo cómo suena esto para un ciudadano común de Ucrania que no mira los informes del Fondo Monetario Internacional o el Producto Interno Bruto sino su propia cartera, y entiende que se ha vuelto mucho más pobre desde el inicio de la invasión a gran escala. No intento convencer a nadie de que todo está perfecto y que todos son ricos. No, solo quiero que se den cuenta, incluso usando como ejemplo a Grecia, de la que hablamos antes, que Ucrania, en condiciones de una guerra terrible, bombardeos constantes, destrucción de empresas, una migración masiva de la población, sigue resistiendo, incluso en el frente económico, lo que señalan los expertos del Fondo Monetario Internacional. En Ucrania, a pesar de la invasión a gran escala, los bancos siguen operando y las pensiones continúan pagándose. La grivna ucraniana solo se devaluó 1.5 veces durante la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, en comparación con la lira turca que, sin guerra, pero en medio de inestabilidad económica, se devaluó 4 veces en el mismo periodo. Repito esto varias veces en este bloque para ser correctamente entendido. No intento justificar la gran cantidad de iniciativas ineficaces o incluso dañinas del bloque económico ucraniano. Mi tarea, manteniéndome al margen, es analizar cómo Ucrania resiste en el frente económico, no a través de preferencias políticas, sino mediante un análisis comparativo. Y puedo decir con confianza que este no es el peor resultado. Las reservas de oro y divisas de Ucrania actualmente son de $43.000 millones, superando los niveles previos a la guerra, contra 31 en 2021, lo que permite contener la inflación, que en 2023 fue del 5% y en 2024 del 12%. Por supuesto, esto es mucho, pero hay varios aspectos. La inflación es un problema global que afecta a muchos países. La inflación es Bélgica, 4.4%, Rumania, 5.8%, Turquía, 44%. En Rusia es menor, 7% en el año 23 y 9.5% en el 24. Sí, estas cifras no consuelan a los ucranianos, pero no intento alimentarlos literalmente con estos datos. Solo tomen en cuenta que, con la ayuda de Occidente, Ucrania logró evitar la bancarrota económica que le pronosticaban los bienintencionados rusos. Anteriormente les mostré indicadores que evidencian el crecimiento del Producto Interno Bruto de Ucrania después de la fuerte caída del primer año de la invasión a gran escala. Además, en 2025, Ucrania tiene el potencial de recuperar su Producto Interno Bruto a los niveles previos a la guerra de $200.000 millones. Se puede decir que todo esto es gracias a las inversiones occidentales en el sector militar industrial de Ucrania. Por supuesto, no es sin eso. Sin embargo, si analizan el índice de producción industrial, verán que después de la terrible caída en 2022,
En Ucrania está resurgiendo no solo el Producto Interno Bruto. Esto incluye la industria de procesamiento, ligera, química, fabricación de equipos y el sector de tecnologías de la información. Algunas empresas de tecnologías de la información han crecido. Por ejemplo, el gigante ucraniano SoftServe, con 12.000 empleados, creció en 2022 y 2023, obteniendo ingresos de $1.000 millones. En general, la exportación de servicios de tecnologías de la información desde Ucrania disminuyó un poco después de la invasión a gran escala, pero no mucho. En 2023, Ucrania recibió de la venta de servicios de tecnologías de la información alrededor de $6.700 millones, en comparación con $7.000 millones en 2021. Para comparar, antes de la guerra, Rusia exportaba servicios de tecnologías de la información por $8.600 millones, hoy solo por $3.300 millones. No se trata de señalar lo mal que están las cosas en Rusia. Di estas cifras para demostrar una vez más qué futuro le quitó Rusia a Ucrania. No vive ni deja vivir a otros. Estimados especialistas en tecnologías de la información, ustedes están socialmente subdesarrollados. ¿Qué es lo que necesitan? Me estaré volviendo demasiado simple. Una habitación, una computadora que funcione sin interrupciones, es decir, electricidad, sin interrupciones, conexión de trabajo y pedidos. Eso es todo. Están socialmente aislados. Ustedes son unos ateos, chicos. La estructura económica de Ucrania ha cambiado significativamente y por un largo periodo. Sin las empresas clave que Rusia ha tomado o destruido, Ucrania ha perdido parte de su industria metalúrgica, minera y de procesamiento en los territorios ocupados. Al mismo tiempo, durante la guerra, en Ucrania ha surgido un nuevo sector económico, las tecnologías de la información. Según informa el Financial Times, Ucrania ya puede exportar productos de defensa al extranjero por un valor de $20.000 millones. Por ahora, la exportación de estos productos está limitada por la ley, pero si se levanta la prohibición, esto se convertirá en un nuevo e importante clúster de la economía de Ucrania. Para comparar, antes de la invasión a gran escala, Ucrania exportaba productos metálicos por un valor de $15.000 millones. Y lo más importante es que hay mercados para vender. Los países de la OTAN, que están aumentando su presupuesto militar, sin duda estarán dispuestos a adquirir armamento ucraniano que ha probado su efectividad en batalla. Según el director de Rheinmetall, gigante alemán de la industria de defensa, el hecho de que la compañía ya haya puesto en marcha una fábrica, tenga una segunda en camino y otras 2 en espera, lo dice todo. Esto implica que la industria de defensa de Ucrania se volverá el impulsor económico del país. La británica British Aerospace Engineering Systems, la alemana FFG y la francesa Thales ya han entrado en el mercado ucraniano, abriendo empresas y centros de servicio. Esto no es solo un intento de ayudar a los ucranianos a resistir la agresión. Esto es entender que las competencias de las empresas ucranianas, en combinación con las tecnologías occidentales, pueden dar un buen resultado. Por supuesto, la recuperación de la economía ucraniana dependerá de cómo y en qué condiciones se alcance la paz o el alto el fuego. ¿Funcionará el plan de Putin-Trump para establecer un régimen pro-Kremlin en Kiev o no? Simplemente quiero que, cuando comience la agitación de la sociedad ucraniana desde ambos lados sobre el tema de la corrupción, la ineficacia y la bancarrota de la economía, ustedes perciban esta información sin emociones. Putin, los aliados y ahora el exaliado Trump subestimaron a Ucrania. Pero lo más importante es que los ucranianos, en el momento decisivo, no se subestimen a sí mismos. Precisamente por eso hoy hice este video. Porque por supuesto, detrás del resultado de todos estos logros, detrás de la resistencia ante un desafío con el que ningún otro país del mundo se ha enfrentado, cuando un monstruo nuclear lo ataca, detrás de este éxito, sin miedo a decirlo, está el simple ucraniano. Y solo él tiene la oportunidad, al voltear el tablero de ajedrez, de cambiar nuevamente el curso de la historia. La sociedad ucraniana conoce bien la ocupación rusa, algo que quizás no sea completamente comprensible para los extranjeros. La comunidad internacional piensa que la ocupación rusa es simplemente tomar una bandera nacional y cambiarla por otra bandera nacional. Y la sociedad ucraniana entiende muy bien que la ocupación rusa es desapariciones forzadas, es tortura, es violación, es la adopción forzada de tus propios hijos, es el borrado de la identidad ucraniana, son los campos de filtración, son las fosas comunes. Esto es lo que implica la ocupación rusa. La pregunta más aterradora que cada ucraniano o quien apoya a Ucrania teme hacerse es: ¿no habrá sido todo esto en vano? ¿No habrá luchado el pueblo en vano, soportado privaciones y muerto? Seré honesto, no lo sé,
pero estoy seguro de una sola cosa. Nadie en el planeta Tierra sabe la respuesta a esta pregunta. La ocupación rusa realmente no se trata solo de cambiar la bandera, escuelas de habla rusa y monumentos a Lenin. Como mínimo, los habitantes de Bucha, Irpin, Izium, Jersón y decenas de otras ciudades que aún no han sido liberadas pueden confirmarlo. ¿Habrían evitado el mismo destino otras ciudades de Ucrania en caso de capitulación en febrero de 2022? Diré esto, me parece poco probable. Y ahora, Putin, que no pudo vencer a los ucranianos en el frente, intentará hacerlo en la retaguardia. Primero, dividiendo, peleando, desmoralizando y luego, aparentemente, obligando en unas elecciones anticipadas a firmar la capitulación, eligiendo a un Medvedchuk simbólico o a una figura más de compromiso que satisfaga tanto a Trump como a Putin. Una figura que en algún momento firmará el Acuerdo de Paz de Estambul y, cumpliendo sus puntos, desarmará al ejército, reducirá su tamaño y renunciará a cualquier vínculo con alianzas militares. Lo más molesto es que tal escenario beneficiaría a la actual administración de la Casa Blanca. Después de todo, Trump prometió la paz y la traerá, y el hecho de que esta paz sea a través de la ocupación no le interesa. Ya lo habíamos previsto contigo hace 8 meses. Y, por supuesto, una tregua durante la cual Ucrania se desarme le conviene perfectamente a Putin, porque así le será más fácil llevar a cabo lo que ha planeado. Solo un tonto puede creer que él renunciará a sus planes. Una vez más, él no inició la guerra solo por algunas regiones o provincias. Dirán que esto es imposible, que los ucranianos nunca elegirán al candidato del Kremlin. Y yo diré que un pueblo cansado, al que presionan por todos lados, de Rusia, Estados Unidos, varios países europeos y China, con la ayuda de varios agentes de influencia, redes sociales que pertenecen a multimillonarios, puede terminar estando tan desunido que la candidatura de un tal Medvedchuk surja por sí sola. Así que todo este video fue dedicado solo a una cosa: advertir a las personas sobre quienes pronto serán bombardeados con megatones de propaganda diciendo que Ucrania no logró consolidarse como Estado, que todo en ella está mal en comparación con países normales, que es un Estado fallido y así sucesivamente. Advertirles que eso es falso. Los ucranianos han recorrido un camino sin igual en Europa. Los ucranianos lograron lo que no pudieron prever en el Pentágono, deteniendo y prácticamente destruyendo al segundo ejército más grande del mundo. Los ucranianos han sido y siguen siendo unidos en condiciones en las que el aliado más importante les clava un cuchillo por la espalda. Y pronto habrá otra prueba difícil. Y realmente quiero creer que esta vez también esta nación demostrará una fuerza de espíritu que no podrán quebrantar ni Trump, ni Putin, ni los dos juntos. La demostrará por aquellos que dieron su vida para que la gloria de Ucrania nunca se apague. Siempre me ha sorprendido la narrativa del Kremlin de que Ucrania es un estado fallido. Rusia tiene una gran responsabilidad por los problemas de su vecino, ya sea desatando guerras del gas, híbridas o a gran escala. Y en esta situación, el hecho de que Ucrania haya sobrevivido como un estado soberano ya es un fenómeno. Simplemente imaginen cómo dentro de varios siglos los historiadores verán todo esto, analizando nuestra época. Un país poderosísimo con un ejército de millones y armas nucleares ataca a un pequeño vecino que ya está agotado por una guerra híbrida con ese mismo país. Pero al agresor le dan una lección tan fuerte que, en pleno siglo XXI, tiene que llevar burros al frente.
No hay otras opciones, porque el gran país con una gran cultura ya lo ha intentado todo, incluso el terrorismo abierto, atacando plantas eléctricas para dejar a niños y ancianos sin calefacción ni luz. Pero la víctima, aún después del ataque, no se dio por vencida. El historiador pasa la página y lo siguiente está escrito: pero Transnistria se quedó sin electricidad. Gracioso, ¿verdad? Así que, si hablamos de un failed state, claro que no es Ucrania. Yo diría que un failed state es, más bien, un país que tiene en su territorio toda la tabla periódica de Mendeleev, enormes reservas de petróleo y gas, una ubicación geográfica que le permite comerciar con las economías más grandes del mundo, un país que heredó equipo militar y armas nucleares, lo que le permite no preocuparse demasiado por la seguridad, que recibió las mayores empresas industriales, un país con una población educada, y un país que prefiere, en vez de simplemente desarrollarse y enriquecerse, prefiere hacer guerras, odiar al mundo entero y matar, matar y matar. Eso es lo que es un Estado fallido. Y estoy seguro de que Ucrania aún logrará lo suyo. Sin embargo, como siempre, la última palabra la tiene la gente común. Como siempre, ellos deciden ser o